El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con más. Ahora estamos ya listos para recibir a Ricardo Flores. Él es representante de los industriales artesanos del Ecuador y vamos a hablar de la reactivación económica en el país. Muy buenos días, señor Flor. Bienvenido. Muy buenos días con todos los oyentes de tan prestigioso medio de educación, de información. Y lógicamente este saludo lo extiendo cordialmente a todos los miembros de CITPE, que es el Comité Industrial de la Transformación y Producción Ecuatoriana dentro del país. Señor Flor, quisiera preguntarle precisamente sobre este Comité Industrial de la Transformación y Producción Ecuatoriana. ¿Qué gremios forman parte de esta iniciativa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Desde cuándo nace? ¿Cómo se conforma? Con mucho gusto. El Comité Industrial de la Transformación y Producción Ecuatoriana, CITPE, nace el 6 de febrero de este año, pero teníamos ya estructurado un año atrás, es decir, el año 19, con 11 agremiaciones a nivel nacional de los sectores químico, metalmecánico, textil, construcción, gráfico, farmacéutico, artesano, maderero, fabricantes de carrocerías, representando a un total de alrededor de 800,000 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que a su vez se estiman representan un total del 8% del Producto Interno Bruto del país y quienes además generan alrededor de 2.800.000 puestos de trabajo. La finalidad fundamental de CITPE son dos objetivos básicos: impulsar, fortalecer, desarrollar las unidades productivas que desempeñan en el Ecuador procesos de transformación para la obtención de sus productos, es decir, la materia prima que se transforma física o químicamente. Y el segundo objetivo es liderar, proponer, negociar, impugnar, discutir y acordar con las diferentes autoridades, funcionarios, cortes y tribunales del Estado las mejores formas de sostenibilidad de la industria de la transformación y producción y el fortalecimiento de la estabilidad económica de nuestro país a través del empleo digno. Estos son los dos objetivos fundamentales. Señor Flor, quisiera un poco para entender sobre la conformación de este comité. ¿Este organismo funciona a la par del Comité Empresarial Ecuatoriano? ¿No se sienten representados por el Comité Empresarial Ecuatoriano? ¿Por qué la necesidad de crear otro comité? La necesidad lo vimos porque no nos hemos sentido completamente representados por el Comité Empresarial Ecuatoriano. Primero porque hay un poco de, como diríamos, de mezcla de diferentes tipos de empresas y no es exclusivamente, como en nuestro caso, la parte industrial, la parte de transformación. El Comité Empresarial Ecuatoriano, la Cámara de Comercio, desde luego, tienen un concepto similar al nuestro, pero nosotros somos exclusivamente quienes transformamos la materia prima en productos de utilización final. Para ello necesitamos que la materia prima cambie
cambie de forma física, por decir algo. Por un lado se produce la tela en el área textil, y por el otro lado los pequeños artesanos, las pequeñas empresas pueden transformar en sábanas, en edredones, en gorras, en fin, en una serie de artículos. Es decir, se está transformando físicamente. Y en el caso de la producción de textiles, en lo que es la parte de la operación unitaria o proceso termodinámico de la tintura, hay una transformación química, la unión del colorante con el algodón, el poliéster o cualquier otro tipo de fibra. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué? Porque si bien en las otras organizaciones pueden conseguir cierto tipo de colaboración del Estado, la parte industrial, lastimosamente tengo que decirlo, no la conocen nuestras autoridades, no conocen. Y ni siquiera hemos logrado tener acuerdos para tener un inventario que es necesario para saber qué producimos, en qué somos más fuertes, en qué somos débiles, y mediante acuerdos, alianzas estratégicas entre las entidades públicas, las entidades privadas y la academia, lograr poco a poco fortalecer el sector industrial, que no somos competitivos prácticamente, sino en muy poquitos productos, para hacer alianzas con Colombia, con Perú, con México, como se pretende con la Alianza del Pacífico. Lastimosamente no somos competitivos, pero debemos trabajar en conjunto para subir la calidad, para subir la competitividad, pero lastimosamente no hemos tenido suerte en tener oídos por parte del Estado, que Ahora, sería entonces, una de las soluciones para fortalecer la economía del país. ¿Por qué? Porque si compramos, las entidades públicas compran producto nacional, vamos a evitar sacar dólares del país y fortalecer tanto la industria nacional como la economía del país. Pero señor Flor, quisiera, lastimosamente perdone esto que le no lo interrumpa. logramos. Perdone que le interrumpa, señor Flor. Quisiera preguntarle, entonces, ustedes están cuestionando pues el papel que realiza el Comité Empresarial Ecuatoriano, no están muy conformes con el liderazgo tal vez de Caterina Costa, que representa el Comité Empresarial Ecuatoriano, en favor, y el trabajo que realizan también por las empresas que usted está representando ahora. Hay una separación también del sector productivo, están divididos. Bueno, no se podría hablar de que en este sentido estamos 100% divididos. Eh, Creo que tenemos los mismos objetivos, con la diferencia de que nosotros tenemos una sola especialidad. Sería como hablar de diferentes tipos de deportes, pero tener la especialidad del fútbol, por decir algo, como una sola que no tiene 100% los mismos objetivos, pero lógicamente en algunos tipos de actividades nos hemos unido al Comité Empresarial Ecuatoriano, a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industriales, pero la verdad es que en la forma en que estamos constituidos ahora, nos entendemos perfectamente, porque todo aquello que nos afecta es exactamente igual para las 11 agremiaciones. Por ejemplo, un ejemplo, el exceso de tramitología. Pasamos todo el año en trámites, sea con el Ministerio de Salud, sea con el Ministerio de Relaciones Laborales, con el Ministerio de la Producción. Tenemos más de 48 impuestos. El gobierno se acuerda de nuestro sector industrial solamente cuando hay que incrementar algún tipo de impuestos. Todas los programas y las leyes de reactivación productiva y económica del año pasado, le digo
con toda sinceridad, no nos llegó absolutamente nada. Entonces, ante esas circunstancias, lo que nos toca a nosotros es ponerle mucho más interés, ponerle más fuerza de trabajo, ponerle más creatividad, ponerle mucha iniciativa, innovación en ciertos casos, con el objetivo de no bajar los brazos. Pero a pesar de eso, las organizaciones que estamos ayudando a las empresas no ha sido suficiente y cantidad de empresas, especialmente pequeñas y medianas, han tenido que cerrar por este problema adicional de la pandemia. ¿Qué pasa con el tema de la pandemia precisamente? ¿Cuáles son las afectaciones? ¿Cuántas empresas han tenido que cerrar en los sectores que usted está representando? Bueno, algunas empresas, especialmente las que nos dirigimos hacia el área textil, hemos estado colaborando juntos con el sector químico para que las autoridades entiendan un poco sobre los controles que se deben tomar y sobre el tipo de materiales que se deben utilizar, por ejemplo, en las mascarillas. No es de cualquier tela, porque hubo gente que a través del CERCOP importó tela y no es cualquier tela. Tienen que ser telas tratadas con productos antifluidos que no permitan la salida o la entrada de fluidos al rostro de una persona. Igual deben tener bactericidas con el objetivo de que tengan dentro un ambiente un poco cómodo y sobre todo sano, porque ya se están presentando problemas de la piel alrededor del rostro, justamente por la cantidad de bacterias que sale de la boca de una persona, y esto está causando otro tipo de enfermedades. Pero lo peor de la pandemia, en definitiva, ha sido lo que va a suceder y está comenzando a suceder luego, la pandemia del hambre. Lastimosamente, la pandemia lo que ha hecho es desnudar nuestra debilidad en el área económica, y ahora estamos esperando, según los especialistas, que en el momento tenemos 3 de cada 10 personas aptas para trabajar 8 horas con un empleo pleno. A partir de diciembre para el próximo año se calcula que solamente quedarán 2. ¿Y esto a qué nos conduce? Nos conduce indudablemente a tener de 5 a 6 millones de gente semiocupada y sobre todo desocupada. ¿Qué sucede con esto? Va a crecer la delincuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de continuar, aunque sea con nuestro propio esfuerzo, si no tenemos la colaboración del gobierno nacional. ¿Qué le piden como colaboración al gobierno nacional, señor Flor? Específicamente, ¿cuáles son los pedidos de los sectores a los que usted representa? Nosotros, especialmente al gobierno nacional, lo que estamos es pidiendo de que se emita una ley, sea ejecutiva o una ley que salga del Congreso. El día de viernes pasado ya estuvimos conectados con el Congreso porque tenemos un proyecto precisamente que obligaría a las entidades públicas a comprar los productos nacionales, lógicamente con algún tipo de garantía, porque por un momento a veces exigimos que se cumpla la producción nacional, pero luego veo a algunos colegas que están con carteles pidiendo que les paguen. Entonces deberíamos tener algún tipo de garantía o de seguro de crédito. Esto es un trabajo que ya lo venimos pidiendo con otras organizaciones durante mucho tiempo. ¿Por qué? Comprar el producto nacional es evitar sacar divisas, es fortalecer la industria nacional, fortalecer la economía, pero lastimosamente existen muchos de intereses por parte de personas de las entidades públicas que no dejan que esto camine.
esta es la real situación que estamos viviendo al momento. Señor Flores, el Estado le debe a algunos de sus socios. ¿A cuánto ascienden los valores en mora? ¿Hay oferta de pago? ¿Les ha dicho algo las autoridades? Lógicamente que siempre existe un problema en lo que usted acaba de indicar. Sí, y todos conocemos cuál es la situación real del Estado, cuál es cómo está la economía del Estado, cuándo nos rehabilitaremos de esto. Los especialistas en el área económica hablan de 2 años, de 3, de 5, pero ojalá poco a poco, como hay sectores primarios, por ejemplo, el sector florícola ya se ha recuperado entre el 80 al 90%. Qué bueno sería que esto suceda también en el área productiva y en nuestra especialidad, en el área industrial. Nosotros estamos apenas trabajando entre el 20 hasta el 40%. Esperemos que esto, con el esfuerzo propio, con el esfuerzo de cada uno de los empresarios que ha tenido que reducir personal, que ha tenido que reducir horas de trabajo, se vaya rehabilitando poco a poco y podamos colaborar con todo el cariño hacia nuestra patria, el ir generando nuevamente puestos de trabajo. Muchas gracias, señor Flor, por esta entrevista. Mil gracias a ustedes y estoy siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Ricardo Flor, él es el representante de los industriales artesanos. Nos ha comentado que crearon un comité industrial de la transformación y producción ecuatoriana. Son alrededor de 800,000 micro y pequeñas y medianas y grandes empresas que representan alrededor del 8% del Producto Interno Bruto del país y que generan empleo para alrededor de 2.800.000 personas. Nos ha explicado que pues crearon este comité pues para tratar de llevar sus inquietudes hacia el gobierno y no se sienten totalmente representadas por organizaciones como el Comité Empresarial Ecuatoriano. 8 de la mañana con 4 minutos en la primera hora.